¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, viernes 26 de junio, vamos a continuar con nuestra clase de lectura y el día de hoy corresponde a la lección 17, esquema. Es muy común que al leer un texto, sin importar el tema que aborde, las personas tomen nota de los aspectos más importantes o subrayen las palabras, oraciones o conceptos que les llaman más la atención o que les parecen más importantes, por lo que generalmente, al final de la lectura, se tiene una cantidad importante de apuntes sobre los elementos sustanciales de un texto. La organización de ideas por medio de imágenes y esquemas contribuye a la capacidad de sintetizar y relacionar, ya que el cerebro humano recuerda más fácilmente una imagen que un texto. La elaboración de esquemas es una estrategia utilizada por estudiantes y profesores para resumir la información contenida en los textos. Esta técnica tiene varias ventajas. Puede ser utilizada para cualquier tipo de texto, ciencias, literatura, historia, geografía, etc. Fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad. Favorecen la memoria y el aprendizaje de manera organizada. Permiten una rápida identificación de los hechos fundamentales de un tema y las relaciones entre los mismos. Muy bien, entonces un esquema nos ayuda a nosotros para poder tener de una manera mucho más concisa, más específica, una serie de conceptos que nosotros consideremos importantes a la hora de hacer el análisis de un texto. De esta forma, pues nosotros podemos tener de una manera mucho más organizada una serie de palabras claves, textos que ustedes consideren importantes para poder comprender de mejor forma el tema como tal. Un esquema. Tenemos la vida y la obra de Ramón Amaya Amador, Honduras 1916, Eslovaquia 1966. Honduras, 26 de abril de 1916. Nace en Olanchito, departamento de Lloro, Honduras. Estudia y trabaja en La Ceiba, departamento de Atlántida, Honduras, 1941. Inicia su carrera como periodista en el periódico La Ceiba. 1943. Funda, junto a Dionisio Romero Navarés, el seminario Alerta. 1944. Es perseguido por el régimen del general Carias y huye a Guatemala. Guatemala, 1944. Trabaja en el periódico Nuestro Diario y colabora en otros diarios. 1954. Tras el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán, pide asilo en la embajada de Argentina y se va a vivir a ese país. Obras publicadas e inéditas. 1939. Publica su primera obra, el cuento La Nochebuena de Juan Blas. Escritos en Guatemala, 1944. La Molienda, 1945. Prisión Verde, 1947. Amanecer, 1948. El Indio Sánchez, 1953. Bajo el signo de la paz. Argentina, 1954. Trabaja como periodista. 1957. Contrae matrimonio con Reginda Arminda Funes. Escrito en Argentina. 1956. Frontera de Caoba. Honduras, en 1957, en mayo vuelve a Honduras, donde funda la revista Vistazo. 1959, por razones políticas abandona Tegucigalpa. Publicaciones durante la estadía en Honduras. 1957, El Señor de la Sierra. 1958, Los Brujos de Yamantepeque y Memorias de un Canalla. 1959, Biografía de un Machete. Checoslovaquia, 1959. Se instala en Praga y trabaja como periodista. 24 de noviembre de 1966. Muere en un accidente aéreo. Escritos en Checoslovaquia. 1960. Destacamento Rojo. 1961. Buscadores de botijas. Un aprendiz de Mesías. 1962. Tierras Bravas de Coyol o Cochinero. 1963. El Camino de Mayo. Cipotes con la misma herradura. 1964. Jacinta Peralta. 1964-1966. Los rebeldes de la Villa San Miguel. 1965. Operación Gorila y El hombre embotellado y Tierra Santa. 1966. Mora Ceneida. Solo un volumen de 5 que ha sido publicado.
Honduras, 1977. Sus restos son repatriados a Honduras. Esquemas. Los esquemas permiten ordenar toda la información que se ha recogido a partir de la lectura. Son una técnica de representación gráfica que resume de forma clara y sencilla hechos importantes. Ordena la información y establece relaciones y secuencias entre esta. Para elaborar un esquema es necesario leer cuidadosamente un texto para entenderlo con claridad y así poder organizar la información con que se cuenta. Durante la lectura, se identifica el tema general y se subrayan las ideas principales o palabras clave, así como la relación entre los hechos. Se puede identificar también algunas ideas secundarias. Después de seleccionar las ideas clave a incluir en el esquema, es necesario agruparlas para poder ordenar la información. Por ejemplo, en el esquema sobre Ramón Amaya Amador se hizo una primera clasificación: acontecimientos importantes y obra literaria. Posteriormente, se clasificó la información de su biografía según los países en los que ocurrieron los hechos. Lo mismo se hizo con su obra y esta se clasificó en publicada e inédita. Establecer este orden permite entonces representar los datos, para lo cual se utilizarán figuras y conectores para relacionar los conceptos o hechos. Por ejemplo, para representar la vida y obra del autor hondureño, se eligieron rectángulos de colores correspondiendo a cada color a hechos o creaciones literarias en cada uno de los países donde desarrolló su carrera, y se utilizaron fechas verdes para indicar la secuencia de su vida y rojas para señalar la producción literaria en cada país de residencia del escritor. Los esquemas están formados por ideas claves o datos importantes, una descripción que será colocada en cuadros, rectángulos, círculos, llaves, etc. Conectores, símbolos, flechas, líneas y o palabras que permiten establecer la relación o secuencia entre los conceptos y los hechos. Este es un ejemplo de cómo puede verse un esquema. Otro tipo de esquemas son de llaves, recomendables si son muchos los apartados que contiene. Este tipo de esquemas contiene llaves que explican cada apartado de rayas. Este esquema de la idea principal parte en unas líneas hacia las ideas secundarias. De símbolos. En este esquema las ideas principales van señaladas con el mismo símbolo. Las ideas secundarias se identifican con un segundo símbolo. Bien, vamos ahora con la página 160. Recuperación de la información. Clasificar la información atendiendo a diferentes criterios. En el momento de elaborar un esquema es posible utilizar diferentes colores en los elementos de representación gráfica, cuadros, círculos, flechas, etc., así como en las palabras clave. Identificar el color utilizado en el esquema sobre la vida y obra de Ramón Amaya Amador para señalar las obras inéditas y completa la siguiente tabla con esta información. Tenemos entonces acá 5 obras publicadas. Tenemos La Nochebuena de Juan Blas, Bajo el signo de la paz, El Señor de la Sierra, Destacamento Rojo, El Camino de Mayo. 5 obras inéditas: La Molienda, Fronteras de Caoba, Buscadores de Botijas, Un aprendiz de Mesías, Tierra Brava de Coyol o Cochinero. Tenemos ahora la siguiente actividad. Los esquemas pueden transmitir información de diversa índole por medio de pocas palabras y de la organización de los hechos o conceptos. Con base en el esquema sobre Amaya Amador, responde las siguientes preguntas. ¿Qué lleva al escritor a dejar Honduras en 1944? La persecución por parte del régimen del general Carías. ¿Dónde vivió el autor a lo largo de su vida? Honduras, Guatemala, Argentina y Checoslovaquia. ¿Cómo se gana la vida en los distintos países? Como periodista. Vamos ahora a la página 161. A partir de un texto es posible crear diferentes representaciones gráficas de la información o esquemas. Sin embargo, el resultado dependerá del objetivo que se persiga en el momento de elaborarlo. ¿Cuál crees que fue el objetivo o propósito principal del esquema sobre Ramón Amaya Amador? Indica tu respuesta con una X. En este caso, conocer algunos hechos importantes de su vida y su producción literaria publicada e inédita. Las dimensiones de un esquema, es decir, el tipo de información que incluye, dependen de su propósito. Por ejemplo, en el esquema acerca de Ramón Amaya Amador, existen dos estructuras principales: acontecimientos importantes en su vida y obra literaria. ¿Qué otras dimensiones son parte del esquema? En este caso, países en los que vivió y escribió, obra publicada, profesión y obra inédita.
A partir de un organizador gráfico de palabras y los elementos utilizados para representar los datos esenciales de un tema, es posible resumir la información contenida en él. Escribe un breve resumen a partir del esquema sobre Ramón Amaya Amador. En este caso ustedes pueden hacer un resumen propio. Este es un resumen basado en una idea como tal. El escritor hondureño inició su carrera literaria en 1939. Debido a la persecución del régimen del general Carías, huye de Honduras y radica en Guatemala, donde escribirá 5 libros. Luego de la caída del gobierno de Jacobo Arbenz, deja Guatemala y se va a Argentina. En 1957 vuelve a Honduras, pero debe partir de nuevo en 1959. Radica finalmente en Checoslovaquia y muere en un accidente aéreo en 1966. La mejor forma de poner en práctica una estrategia de aprendizaje, como los esquemas, es elaborando uno. Busca información sobre un escritor o escritora de tu país, clasifica y ordena la información y diseña un esquema utilizando el mismo tema, el propósito y las dimensiones aprendidas. En este caso, pues ustedes van a investigar lo que es un autor guatemalteco y van a realizar lo que es este esquema. Tenemos ahora lo que es Turbo Cocina, la cocina ecológica salvadoreña. Tenemos aquí: no emite gases tóxicos, durante el proceso de combustión produce calor, dióxido de carbono y agua, los mismos componentes que emiten los humanos. Aprovecha al máximo la energía generada por la combustión de la madera. Reduce la contaminación producida por la quema de leña. Disminuye la tala de árboles para obtener leña. Reduce los costos de la preparación de comida. ¿Cómo funciona? Se desmonta el cilindro de la base. Se colocan los trozos de leña en pirámide. Se enciende un fósforo y se prende fuego a la leña. Se coloca el cilindro y se asegura. Se enciende el ventilador y se desliza el regulador de aire. A cocinar. Funciona con pedacitos de leña de 4 pulgadas cada uno. El número depende de la cantidad de comida a preparar. Fósforos o encendedor. ¿Quién inventó? René Núñez, ingeniero electricista salvadoreño. Responde: ¿cómo se llama el invento? Turbo Cocina. ¿Quién lo inventó? René Núñez. Subraya las dimensiones incluidas en el esquema sobre la turbococina, en este caso, productos de la combustión de la turbococina, características físicas, nombre del inventor, funcionamiento, nacionalidad del inventor. Muy bien, entonces ahora lo que van a hacer acá es buscar información sobre un invento creado en tu país y elabora un esquema que contemple aspectos similares a los representados en el esquema de la turbococina. En este caso, pues ustedes van a averiguar sobre un invento realizado aquí en Guatemala y van a hacer pues un esquema tal como el que está en su libro. Muy bien, con eso concluimos la clase del día de hoy. Ya pueden realizar su tarea que corresponde a las páginas de toda esta lección. Espero que tengan un excelente día.